Hola a todos mis queridos amigos de YouTube. Bueno, vamos con el video número 3, con el tercer video que habla sobre los números racionales. El primero fue sobre la definición y el otro hablamos sobre las transformaciones de una fracción a un decimal y viceversa. ¿Ya? Esos videos los pueden estar en el canal, así que ustedes pueden revisar y pueden pinchar lo que necesiten saber. El video de hoy vamos a trabajar números racionales, pero con su relación de orden. ¿Qué significa esto? Vamos a comparar en números racionales, en este caso fracciones específicamente, y vamos a ver cuál de las fracciones es mayor o menor, ¿ya? Esto es súper útil y muy pedido en lo que es contenido matemático, ¿ok? Así que vamos a partir. La primera relación de orden que vamos a ver va a ser la relación de fracción a decimal, ¿ya? ¿Qué significa esto? Entonces, vamos a comparar fracciones, ¿cierto? Pero la idea va a ser transformarla en número decimal y así poder comparar. Es decir, vamos a trabajar con estas fracciones. Yo les digo 14 partido 15, 16 partido en 17 y 12 partido en 13. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿cuál de todas estas es menor o podemos ordenarlas de menor a mayor en este caso? Entonces, a priori, no es tan sencillo ver porque fíjense que tenemos diferentes numeradores y diferentes denominadores, por lo tanto, es poco visible ver cuál es mayor o cuál es menor, ¿ya? El primer procedimiento o la primera forma para saberlo es pasar de fracción a decimal, ¿ya? En este caso, vamos a pasar el 14 partido 15, lo vamos a pasar a número decimal, ¿ya? Vamos a decir que eso es igual a 0,93, 33 y continuamos, ¿cierto? Ese sería el 14 partido 15. Después vamos a trabajar con el 16 partido en 17, lo vamos a pasar a número decimal, y eso sería 0,94, 117, y es un número que continúa, ¿ya? Y la última fracción sería 12 partido en 13, que la vamos a pasar a un decimal, que sería 0,92, 307, y sigue siendo un número infinito, ¿ok? Entonces, en el fondo esta es la primera forma que se le ocurre a todos, es como lo más usual que a uno se le puede ocurrir. ¿Por qué? Porque obviamente es más fácil comparar números decimales que fracciones, en este caso, porque en este caso tenemos, o sea, no tenemos nada en común, ni un numerador ni un denominador son iguales, es todo diferente. Pero si lo pasamos a número decimal, ahí podemos ver de forma más clara cuál sería menor, ¿cierto? Entonces, fíjense que vamos a decir, ¿cuál de los tres números decimales es menor? En este caso vamos a decir que el 0,92, 307, es menor que, ¿cuál vendría después? En este caso vendría este, que sería el 0,9333 infinito, y el que viene después de ese, en orden creciente, sería 0,94, 117, continúa, ¿cierto? Ahora bien, finalmente, este numerito que es el menor de todos, ¿qué fracción resultó ser? La 12 partido en 3. ¿Ya? Eso sube es menor que 0,9333, que corresponde a la fracción 14 partido 15, ¿ya? Y eso a su vez es menor que el número decimal 0,94,117, que corresponde a la fracción 16 partido en 17, ¿ya? Por lo tanto, ahí nosotros ordenamos fracciones, ¿ya? Con el método de fracción a decimal. Ya este es el más usual de todo, es como lo que se nos ocurre primero para trabajar, ¿ok? Ya, ese sería el primer método que funciona de esa forma, ¿cierto? Simplemente hacer la división, pasarlo al número decimal, y cuando los números decimales estén los tres, o pueden comparar 2, 3, 4 fracciones las que el ejercicio requiera, y ahí finalmente poder hacer la comparación, ¿ya? La otra comparación, que yo la llamo la comparación de a pares. ¿Qué significa esto? Es que yo puedo comparar pares de fracciones, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo ya, la 3 quintos con 9 onceavos. Entonces yo les pregunto, ¿cuál de las dos es menor o cuál es mayor? Ya, entonces ya tenemos un método que sería dividir 3 en 5 y 9 en 11, transformarlo a decimal y ver cuál decimal es mayor, ¿cierto? Pero existe otro que
es uno que también se le llama la multiplicación cruzada, ¿ya? Yo le llamo de a pares. ¿Cómo? Fíjense bien, entonces sería lo siguiente. Vamos a tomar el numerador de la primera fracción, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por el denominador de la segunda fracción, un tipo de multiplicación cruzada, ¿ya? Después vamos a hacer el otro cruce, que sería 5 por 9. Y vamos a colocar, por ejemplo, cuando yo parto con el numerador de la primera fracción, voy a colocar el cruce entre el numerador y el denominador de la segunda bajo la primera fracción, y el otro cruce lo pongo en la segunda fracción, ¿ya? Por lo tanto, digo, 3 por 11 sería 33, y 5 por 9 sería 45. ¿Ya? Y acá estos números nosotros los podemos comparar, por lo tanto el 33 va a ser mayor o menor que el 45, o cuál de los dos va a ser mayor en este caso, el 45, por lo tanto la desigualdad va a ser 45. Y esta misma desigualdad yo la mantengo acá, por lo tanto yo puedo asumir que la fracción 9 partido 11 va a ser mayor que la fracción 3 partido 5. ¿Ya? Así que ese es el método de a pares, ¿cierto? Que sirve para comparar de a dos fracciones. Ahí funciona perfecto. Cuando usted tiene que comparar dos, este sería el método más accesible para trabajar, ¿ya? Y el último habla de igualar denominadores, ¿ya? Para igualar denominadores, en el fondo vamos a, obviamente como dijimos, cuando hay dos fracciones es fácil de hacer. Pero el método de igualar denominadores nos va a servir más para cuando sean más de 2. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente. Le voy a colocar 3 quintos, 9 décimos, ¿ya? Y 13 quinceavos. ¿Ya? Entonces, vamos a ordenar de forma creciente estas tres fracciones, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que aquí tampoco tenemos cómo saber directamente cuál es menor o cuál es mayor, ¿ya? Podemos deducir ciertas cosas, pero no podemos estar seguros al respecto, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer acá, como paso 1, obtener el mínimo común múltiplo entre los denominadores, ¿ya? En este caso, entre el 5, el 10 y el 15, ¿ya? Vamos a hacerlo paso a paso para también ir recordando cómo obtener el mínimo común múltiplo. Ya. ¿Cómo funciona el mínimo común múltiplo? Nosotros tenemos los números que queremos obtener, el mínimo común múltiplo. ¿Y cuál es la gracia? Estos números tenemos que, finalmente, los tres, transformarlos en unos. Y cuando logramos transformar en uno los tres valores, el algoritmo se termina. ¿Ya? ¿Cómo? En esta columna van a ir los divisores que yo voy a usar para ir reduciendo estos números. Usualmente uno parte con el 2, con el 3, con el 5, con los más pequeños. Fíjense que en este caso hay un divisor en común para los tres, que es el 5, ¿ya? Puede que el divisor sea común para los tres o como para uno, eso da lo mismo. Por lo tanto, el 5, ¿cuántas veces cae en el 15? Cae 3 veces. El 5 en el 10 cabe 2 veces. Y el 5 en el 5 cabe una vez. Entonces fíjense que ya ese 5 ya se transformó en 1, ¿ya? Entonces lo vamos a dejar hasta ahí nomás. Después continuamos con los otros. ¿Qué divisor me sirve? En este caso, obviamente no hay un divisor para los dos, pero no importa porque estamos teniendo el mínimo común. Tomamos el 2, entonces el 2 cabe en el 3, no cabe, por lo tanto, no. Vamos a bajar el 3. El 2, ¿cuántas veces cae en el 2? Una vez, por lo tanto ya tenemos otro número que transformamos en 1. Por lo tanto, ¿cuál nos queda? Finalmente el 3, por lo tanto su divisor obviamente va a ser 3. El 3 en el 3 nos va a dar 1. Como ya transformamos los tres valores iniciales en 1, entonces el algoritmo se termina ahí. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser el mínimo común múltiplo? Va a ser el producto de los divisores que yo usé para reducir estos números. Por lo tanto, 5 por 2, 10, y 10 por 3 sería 30. Por lo tanto, el mínimo común, en este caso, va a ser 30. ¿Ok? ¿Sí? Ahora lo que tenemos que hacer, o en el fondo, ¿por qué obtenemos el mínimo común múltiplo? Para poder igualar los denominadores. Entonces, fíjense bien. Voy a colocar de nuevo esta fracción acá, 3 quintos. Voy a colocar 9 partido en 10. Y voy a colocar 13 partido en 15. Ya. En el fondo voy a hacer lo siguiente, mire. Voy a escribir las tres fracciones, pero con el denominador que me dio el mínimo común múltiplo, en este caso para las tres. Entonces, fíjense bien. Voy a tomar la primera fracción y voy a decir el 5. El 5, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que
del mínimo común múltiplo, es decir, 30. Entonces, el 5, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que dé 30? Por 6. Por lo tanto, el numerador lo voy a multiplicar por 6. ¿Ya? Lo mismo para la segunda. El 10, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que dé el mínimo común múltiplo? Hay que multiplicarlo por 3. Por lo tanto, su numerador lo multiplico por 3. Después, el 15, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que dé 30? Hay que multiplicarlo por 2. Por lo tanto, el 13, que es su numerador, lo tenemos que multiplicar por ese 2. ¿Ya? Y haciendo esto, nosotros fíjense que estas fracciones, esa fracción es equivalente con esa fracción es equivalente con esa, y esta fracción es equivalente con esa. Por lo tanto, finalmente sería 3 por 6 sería 18 partido en 30. Acá sería 9 por 3, 27 partido en 30. Y 13 por 2, 26 partido en 30. Entonces, si ustedes se fijan acá, yo puedo ahora, dado esta transformación, yo puedo saber cuál es menor o cuál es mayor. Claro, es más fácil. ¿Por qué? Porque yo tengo el denominador, es el mismo. Por lo tanto, la lógica que me dice que a mayor numerador, mayor va a ser la fracción, ¿verdad? Entonces, dicho esto, ¿cómo nos va a quedar finalmente lo que tenemos que hacer aquí? Entonces, ¿cuál va a ser el orden que vamos nosotros a efectuar? Entonces, ¿cuál de las tres es la menor? Obviamente la menor sería 18 partido en 30, ¿cierto? ¿Cuál viene después? 26 partido en 30, ¿cierto? ¿Y cuál viene después? 27 partido en 30. ¿Ya? Por lo tanto, ese fue el orden que nosotros establecimos al transformar estas fracciones en estas. Ya aquí, como les digo, se puede ver fácilmente esto. Ahora bien, la fracción 18 partido 30, ¿a cuál de las fracciones originales correspondía? Correspondía a esta, a 3 quintos. Por lo tanto, la 3 quintos va a ser la menor de todas. ¿Cuál viene después? La que equivalía a la fracción 26 partido 30, que sería 13 partido 15. Ahí. ¿Y cuál sería la mayor? La 27 partido 30, que equivalía a la fracción 9 partido en 10. ¿Ya? Por lo tanto, ahí yo puedo establecer una relación de orden de dos o más fracciones. Acá pueden ser las que sean. Entonces, siempre obtener el mínimo común múltiplo y hacer la transformación de cada fracción en un equivalente donde las tres, o en este caso son tres, pero pueden ser más, tengan el mismo denominador. Entonces, si tienen el mismo denominador, yo puedo ver fácilmente cuál de las tres es menor o cuál es mayor, mirando solamente el numerador. ¿Ok? Bueno, ustedes pueden pasar el video, las consultas pueden hacerlas en la caja de comentarios. Si les gustó el video, por favor, denle like. Pueden compartir o decirle a sus conocidos sobre la página. Yo voy a estar subiendo más videos de números racionales. Así que los dejo invitados a que sigan estudiando matemáticas, chiquillos. Esto no es difícil, hay que encontrarle la lógica. Y estoy aquí para servirle y para poder ayudarles para que les vaya bien, debido a la contingencia que está viviendo Chile. Cualquier ayuda creo yo que puede servir. Así que me despido, que tengan un bonito día, cuídense mucho y nos vemos para el próximo video. Adiós.